Hola a todos, bienvenidos a Punto de Mira. En los próximos 30 minutos vamos a contarles qué hay detrás de una de las mayores amenazas que sufren las sociedades modernas, las drogas. Un revólver con demasiadas balas en su recámara, desde la heroína y la cocaína hasta las pastillas, el éxtasis y el alcohol. Cada una de ellas tiene sus consecuencias, pero todas ellas están en el origen de uno de los problemas sociales más graves. Provoca miles de muertes y cientos de miles de delitos, pese a que el número de adictos en Europa ha disminuido. Les hablamos de la heroína. El alcohol es ya un viejo conocido para millones de jóvenes que comienzan demasiado pronto en su consumo. Primero beben para sentirse integrados, después es una costumbre social. El alcoholismo le ha ganado la batalla a muchos de ellos. Pero en los próximos minutos también hablaremos de soluciones. Les contaremos cómo se las arreglan los expertos para que las campañas contra el consumo de drogas sean efectivas y para que los programas de prevención sean más eficaces. Y para abordar estos asuntos tenemos a nuestro estudio a un hombre que lo sabe todo sobre las drogas y sus consecuencias. José Cabrera Forneiro, bienvenido. Hola. José Cabrera Forneiro es director del Instituto de Toxicología de España y una persona que lleva muchos años luchando desde la política y desde la administración contra el consumo de drogas. Le hago una primera pregunta, le pido una primera reflexión. ¿Es posible que usted y yo veamos algún día una sociedad sin drogas? Deberíamos poder verla, y nuestros hijos y nuestros nietos. Lo que no es seguro es que la veamos. Ya. Pues si le parece vamos a comenzar este repaso por el mundo de las drogas en nuestras sociedades por la heroína, una droga que ha diezmado a generaciones de jóvenes de clases desfavorecidas en nuestra sociedad. La heroína, la más mortífera de todas las drogas, está sin embargo en franco retroceso. Sigue matando, pero en el siglo XXI parece habitar ya solo en los focos más marginales de las ciudades. Miles de heroinómanos acuden cada día a las barriadas más marginales para comprar la heroína que les permite vivir. Para empezar, no te puedes levantar sin tu primera dosis diaria, porque si no es que no eres capaz ni de levantarte de la cama. Salvador es heroinómano. Necesita un mínimo de 30 euros al día, 5.000 pesetas en heroína, solo para poder andar. Le encontramos cuando va a comprar la primera dosis del día. Tiene 33 años, la edad media de los heroinómanos españoles. A mediados de los 90 la heroína alcanzó su apogeo y desde entonces ha ido en retroceso. Tan solo un 0,04% de la población adulta la consume de forma habitual. El año pasado se incautaron 472 kilos de heroína frente a 31.000 kilos de cocaína. Pese a todo, es la droga que más problemas sociales causa. El año pasado 200 yonkis murieron de sobredosis o de adulteraciones. Está en el origen de buena parte de la pequeña delincuencia y es la causa del 65% de los casos de SIDA. El heroinómano, el yonki, es un drogadicto mal visto. Un yonki es una persona solitaria. No tiene amigos y ya está. Lo que tiene es enemigos. Enemigos son, pues, por ejemplo, mi problema es que siempre estoy asustado. Buscar otra forma de acercarnos a esta población y castrarles para una sociedad a la que pertenecen y a la que pertenecen por derecho, y no recluirles en guetos como este de las Barranquillas, dándole todo lo que pueden necesitar aquí, pero intentando que no salgan, ¿no? Para que no nos molesten allá en el otro lado de la ciudad. Escarne tiene 38 años, Jorge 42. Han consumido heroína durante más de 15 años. Han enterrado a muchos amigos y ahora han dado un paso que desean definitivo. Están en un programa de desintoxicación. Tengo esperanzas, mi autoestima ha subido, considero que soy una persona que tiene potencialidad, capacidades para hacer multitud de cosas. Todas las cosas que dejé de hacer en su momento, ahora veo que es posible. Dejar la heroína es duro. No hay recetas mágicas, como no las hay con ninguna droga. Pero al yonki, además, hay que enseñarle a vivir de nuevo, porque la mayoría lo han perdido todo en el camino. Amigos, familia, trabajo, estudios. El yonki es el más marginado entre los marginados. Señor Cabrera, ¿es dura la historia de la heroína? Más que dura es el final de todo, es la muerte. ¿Se llegará a sustituir la heroína en el futuro por otras drogas porque el consumo va en descenso? Es seguro, porque el narcotraficante no va, digamos, a consentir quedarse sin clientes, y la heroína ha matado prácticamente a una generación. ¿De qué a qué hemos pasado en el consumo de la heroína y en la lucha contra el consumo de heroína?
Pues hemos pasado de la generación del underground, la guerra de Vietnam, el hace el amor y no la guerra, en las drogas sedantes y tirarse debajo de un puente, hemos pasado a que hoy consume la heroína el sujeto más marginal, el que está más allá de toda la esperanza prácticamente. Y hoy en la Europa rica, que es la Europa occidental por ejemplo, y en el mundo rico, la sociedad del bienestar, la heroína va en descenso. Mientras que por ejemplo en la Europa pobre, en la Europa que no está integrada en la Unión Europea, todavía la heroína está matando a miles de personas. ¿Y por dónde deben ir los tiros respecto a intentar evitar la propagación de la heroína en nuestras sociedades? Hemos visto en los últimos años que los tratamientos con metadona en países están empezando a hacer experiencias, como en Suiza, por ejemplo, experiencias con tratamientos incluso con heroína. ¿Cómo se puede acabar? En la lucha contra las drogas no hay fórmulas mágicas, nadie la tiene. Yo no tengo varitas mágicas y nadie las tiene. Pero es seguro que lo único que podemos hacer es quitar clientes al narcotraficante. No hay otra opción. Lo que ocurre es, como la heroína engancha tanto y tan brutalmente, tenemos que empezar por programas de reducción del daño. Entonces, en Europa, por ejemplo, los programas de reducción del daño es dar un sustitutivo, que puede ser la metadona u otros parecidos. Los programas con heroína específicos son muy limitados a grupos muy concretos en Suiza, Inglaterra y en algún país más, pero no son desde luego la panacea en este momento, mucho menos. ¿Y puede estar pasando con otras drogas, como por ejemplo el éxtasis, lo mismo que pasó con la heroína, que empezó siendo una droga que se consumía, tenía cierta aceptación entre sectores privilegiados de la sociedad, y luego se ha demostrado con el paso de los años que en 2 generaciones puede casi machacar a una generación entera de jóvenes? Lo que se nos viene hoy con los estimulantes como el éxtasis, la cocaína, etcétera, es mucho más grave que lo que ocurrió con los sedantes, porque la gente no sabe que los estimulantes, las anfetaminas, la cocaína, etcétera, son más adictógenos que la heroína. Por lo tanto, lo que hoy está ocurriendo dentro de 20 años va a ser una ola de gente que va a tener problemas mentales, problemas de demencia, etcétera. Y claro, ahora un joven de 18 años no lo sabe, pero cuando ese joven tenga 60 años y se haya olvidado que tomaba éxtasis en su juventud, va a pagar la factura de 20 años atrás. Pues si le parece, vamos a continuar nuestro resumen hablando precisamente del éxtasis. Empezaron casi como un juego, una ayuda para seguir la fiesta, pero el éxtasis y otras drogas de síntesis han revelado ya su auténtica cara: convulsiones, taquicardias y en muchos casos, en demasiados, la muerte. Son fáciles de fabricar, baratas y están de moda entre muchos grupos juveniles. Son, por tanto, el peligro más cercano que acecha a los jóvenes. Marta, a sus 19 años, conoce bien las consecuencias de pasarse con las pastillas. Estuvimos bebiendo y tal, y de risas, además que era su cumpleaños, y pillamos unas pastillas a un chaval que conocimos allí, y empezó una tras otra, y empieza a ponerse muy pálido, y nada, resulta que al parecer pues como que se le reventó una vena del cerebro, en ese mismo momento entró en coma, y nada, y ya al cabo de los 3 días se murió. Nosotros íbamos muy pedo, entonces yo luego cuando se me pasó el pedo me sentía muy mal porque yo todavía seguía de fiesta, incluso cuando el chico estaba ya muerto. El consumo generalizado de éxtasis en la noche ha despertado la alarma entre los expertos. El fenómeno se transforma, ya no es como en sus inicios una droga difícil de adquirir y que se consume en núcleos urbanos por un grupo selecto y en el que es complicado entrar. Quizás nuevas tendencias o nuevas formas de uso de drogas empiezan o se inician en determinados lugares y después se extienden a los demás, pero ahora mismo esos procesos de extensión son muy rápidos, con lo cual quizás música que se está escuchando en pueblos de la Alpujarra se puede estar escuchando de manera conjunta en algunas ciudades como Madrid o Barcelona. Precisamente en la música muchos encuentran uno de los principales canales de esa expansión. Aunque no se puede relacionar música y consumo, sí hay elementos en determinados ritmos con los que desde una mesa de mezclas se puede controlar el comportamiento de los clientes de un local. La gente lo que escucha es esto, una armonía, música, al fin y al cabo, sin darse cuenta que lo que hay debajo de esa música, de esa armonía, es un ritmo muy parecido al latido del corazón. ¿Qué es lo que nos hace movernos? Y nada, la música ya te pone, ya te metes en la música, ya eres la música ya. Te olvidas de todo y esa es la música, o sea, es sí, la pura música, es hasta los fríos, cerrar los ojos y puma. Señor Cabrera, acabamos de escuchar testimonios sobrecogedores. ¿Cómo se puede parar la expansión del éxtasis en nuestras sociedades? La fórmula es simple. Cuando un chaval de 18 años le dice a alguien tómate una pastilla, ese chaval lo que tiene que hacer es no tomársela. Simple decir, porque las palabras convencen, pero los ejemplos son los que arrastran. Para eso tiene que haber un padre formado, una madre formada, un colegio formador, una sociedad en la que los adultos
demos un buen ejemplo, cosa que no siempre hacemos, es decir, infinidad de cosas para que ese chico joven no diga, bueno, yo paso de todo, me voy a tomar 10 pastillas. ¿Y con el tráfico? Son muy baratas de fabricar, son muy fáciles de distribuir, son muy difíciles de detectar en la entrada en los lugares donde se consume. ¿Cómo se puede parar el tráfico? Con el tráfico de drogas hay que parar a demasiada gente. Porque no solo hay que parar al narcotraficante, pillar el barco, pillar el tren, sino que hay que pillar al banquero que blanquea capital. Hay que pillar al político corrupto, hay que pillar al juez corrupto, al policía al que le pagan el que mire para otro lado. Es decir, hay que pillar a demasiada gente. Y para eso están los estados, está la justicia, y está la Unión Europea, y está la OA, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se puede convencer a los jóvenes de que realmente consumir éxtasis, meterse una pastilla, es jugar a la ruleta rusa? Porque no saben la composición que tiene cada pastilla. Y hemos visto muertes muy recientemente y además de forma casi no se pueden detectar. No. Hombre, yo lo tengo claro. Yo tengo claro, como médico forense que soy, que yo a un chaval de estos un día me lo llevaba a hacer una autopsia de una persona de una edad como la suya, a ver qué cuerpo se le quedaba. Lo que pasa es que no podemos hacer eso con 20 millones de jóvenes que en todo el mundo están abusando del éxtasis. Son 20 millones de personas. Entonces solo quedan las campañas mediáticas, las campañas de masas, convencer a los padres de que se impliquen, que no le den al chaval solo para el fin de semana un dinero y se olviden de él. Es decir, es una labor de todos. Es decir, es que no se puede hacer desde una silla con un mensaje concreto. Es decir, pero habría que presionar más con las campañas de prevención con ejemplos reales para que el joven se diera cuenta. ¿Se puede saber exactamente el número de muertes que provoca el éxtasis? Es muy difícil, porque las muertes que sabemos cuáles son aquellas en las que la persona muere, llega la policía, el juez, etcétera. Pero detrás de esas hay muertes en accidentes de tráfico por éxtasis, muertes en peleas, muertes en un asalto o en una reyerta con la policía. Es decir, hay muchas muertes que pasan desapercibidas y parecen que son de otro tipo y también se deben al éxtasis. Pues si le parece, hacemos una pausa en este punto y después conoceremos los resultados de un sondeo de Antena 3 Televisión sobre este asunto. Y veremos la importancia de la prevención temprana en la lucha contra todo tipo de drogas. Los expertos saben que el mejor antídoto contra el consumo es un adolescente bien informado. Continuamos en Punto de Mira y hoy con un asunto sobre el que todos tenemos opinión. Las drogas están demasiado presentes en nuestras sociedades como para cerrar los ojos. Como cada semana les hemos pedido su opinión a través de nuestra página web. Nuestra pregunta era si se puede vencer la adicción a las drogas y la respuesta ha sido mayoritariamente positiva. Solo el 16% se muestra desesperanzado frente a los que creen que es posible salir de ese túnel. Ignorancia y falta de comunicación con la familia. Esas parecen ser las claves del aumento del consumo entre los jóvenes, siempre según las respuestas de nuestros espectadores, que opinan además que las campañas preventivas en la escuela son uno de los principales medios para luchar contra cualquier tipo de droga. Señor Cabrera, si hubiera usted participado en nuestra encuesta, ¿qué hubiera respondido? ¿Es posible salir del túnel? Por supuesto que habría respondido que sí, pero no porque hubiera sido una persona más a opinar, sino como médico que he tratado drogodependientes he visto a mucha gente salir del túnel. Por lo tanto, sí. Ahora, un sí, que es un sí diferente a si estamos en México, si estamos en Europa, si estamos en Asia. Porque cuando se dice sí aquí y nos están viendo en México, el Distrito Federal, donde hay una pobreza, hay una situación especial, no tienen los mismos medios que tenemos en Madrid, en París, en Bélgica, pero vamos, el sí es la respuesta porque además la gente puede salir de las drogas. ¿Y ese mensaje cuaja en los barrios marginales, en los sitios donde la droga realmente está machacando a la juventud? En los barrios más marginales, donde hay menos posibilidades, donde hay menos medios, etcétera, cuaja menos. ¿Por qué? Porque detrás de la droga hay pobreza, detrás de la droga hay injusticia, detrás de la droga no hay infraestructuras, detrás de la droga no hay gente escolarizada. Pero por eso, es decir, cuando hay detrás tantos elementos negativos, el decir sí, vamos a luchar contra las drogas es decir sí, pero si me ayuda alguien, es decir, un sí profesional, alguien te tiene que ayudar. Y voluntad política. Usted ha estado en la administración y ha formado parte, ha estado en la toma de decisiones. ¿Se puede realmente transmitir a la sociedad el mensaje de que hay voluntad por parte de los políticos de acabar con el problema? Los políticos en general dicen que el buen político cuando dice sí es quizás, cuando dice quizás es no y cuando dice no, no es político. Pues eso ocurre lo igual con las drogas. Para acabar con las drogas políticamente tiene que haber consenso, tiene que haber pacto. Es decir, lo que no puede ser la droga es un arma arrojadiza. No tiene sentido que distintos grupos políticos en ningún país del mundo se peleen políticamente por cómo atender el tema de las drogas. Si hubiera consenso, las drogas serían vencidas. Le repito casi la pregunta. ¿Es posible el consenso?
Es difícil porque detrás de los grupos políticos hay personas con visceralidades diferentes. Yo lo veo complejo porque cada cual quiere aportar su granito de arena, pero la opinión pública, la gente que nos está viendo en la televisión, es decir, los ciudadanos, tendríamos que obligar a que los grupos políticos pactaran ese consenso. Difícil, pero el pueblo puede obligar a los políticos a que pacten el consenso. Muy bien, pues si le parece vamos a seguir hablando de otras drogas. En demasiadas ocasiones cuando hablamos de drogas olvidamos de la más consumida, se trata del alcohol. Es una droga legal que incluso goza del prestigio en las celebraciones tradicionales. Su excesivo consumo significa peligro, pero mucho más cuando son los jóvenes los que abusan de él. Es Granada, pero podría ser cualquier ciudad española en la que el botellón es la forma de ocio más extendida. En espera de que salga una ley de carácter general, el alcohol comprado en los lugares más baratos y consumido donde no hay que pagar entrada se ha convertido en un problema y no solo de desorden en nuestra sociedad. Hay un hecho que a mí me preocupa mucho como sociólogo, es la exclusión social de los jóvenes. O sea, los jóvenes se pasan de lunes a jueves o viernes, están en clases, están trabajando, entonces están en sus cosas, luego no tienen tiempo de participar en la marcha de la sociedad. Llega el fin de semana y están o bebiendo o durmiendo. Entonces, ¿cuándo participan de la sociedad? Están socialmente excluidos. Javier es psicólogo. Plan Municipal contra las Drogas, dígame. Trabaja en el Plan Municipal contra las Drogas del Ayuntamiento de Madrid, atendiendo llamadas de padres desbordados por la afición al alcohol de sus hijos. Este fin de semana, y me imagino que más fines de semana que este, ¿verdad?, llegan malas condiciones. Esa sensación que tienen de perder el control de la familia, de no conocer bien a sus hijos, es posiblemente debido a una excesiva permisividad en cuanto a pautas, a normas, a horarios, que eso es una cuestión que no se presenta normalmente a los 17 años. Los expertos aseguran que no es exagerado hablar de los peligros del alcohol alrededor del botellón. El 1,1% de los españoles reconocen emborracharse a diario y de ellos el 96%, es decir, 280.000 son menores de 29 años. Manuel es alcohólico desde hace años y se encuentra en tratamiento en Proyecto Hombre. Buscas en el alcohol un amigo, entre comillas, entonces ves que tienes una dependencia de ese que llamabas tú tu amigo y que te lo hace pasar muy mal. Y cuanto más te das cuenta de que efectivamente lo estás pasando mal, le pides ayuda una vez más. Eres testarudo contigo mismo. El secreto de su recuperación está en este círculo. Aquí se enfrenta cara a cara con personas en la misma situación, con un terapeuta y sobre todo con sus miedos y fantasmas internos. El alcohol machaca. Y es asombroso verlo, ¿eh? Nosotros tenemos aquí personas de 39 años con una demencia senil como un señor de 80. Y son 39 años. Tienes que darte cuenta que el alcohólico lo es para toda la vida y que no puedes volver a probar el alcohol. En España el alcohol está presente en el 46% de los homicidios, en el 25% de los suicidios y en el 40% de los accidentes de tráfico con víctimas. Señor Cabrera, ¿cómo podríamos explicar a la gente que no es de España qué es el botellón? Bueno, pues para la gente que nos esté viendo en otros países, sobre todo Iberoamérica, les podemos decir que los jóvenes ahora de repente en los últimos años les ha dado, pues por salir el fin de semana, reunirse en las plazas públicas, coger distintos tipos de alcohol, sentarse en grupos y beber sin un objetivo más que beber. Eso es un poco lo que está ocurriendo ahora en muchas ciudades europeas, para que lo entienda la persona que nos vea desde Iberoamérica. Hasta el punto de que comienza a ser peligroso la relación noche, jóvenes y alcohol. Claro, porque entonces el joven sale no para divertirse en la noche del viernes y del sábado, sino que sale para colocarse, es decir, para embriagarse, lo cual es ridículo en sí mismo, porque la gente joven lo que quiere es pasárselo bien. ¿Y sirven las prohibiciones para evitar esa fórmula nociva de ocio tan extendida en nuestra sociedad? A un joven aquí, y en China, bueno, en China no lo sé, pero aquí, en España, o en Colombia, o en Ecuador, le dices no y hace sí. Por lo tanto, yo soy poco partidario de decir no porque no. Hay que explicar las cosas, es decir, al chaval no le puedes decir no, pero a cambio de ese no bebas, no tienes otra cosa que hacer. No, al chaval hay que darle alternativas, es decir, el viernes por la noche puedes salir, puedes cantar, puedes bailar, puedes ligar, puedes pasear, puedes hacer deporte. No solo no bebas alcohol. Es decir, las fórmulas negativas para los jóvenes no son muy aceptables por esto. ¿Y cuándo veremos fórmulas de ocio alternativas para que no se den esas fórmulas nocivas de ocio? ¿Cuándo veremos polideportivos abiertos o centros culturales abiertos en la noche de los fines de semana? Pues la primera fase para que eso ocurra es que no exista un padre en ningún país del mundo con un Cuba Libre en la mano que le diga a su hijo no bebas. Y a partir de ahí,
el político de turno tendrá que decir, y ahora abrimos los campos de fútbol, y ahora abrimos por la noche las piscinas, y a partir de ahí, chavales haciendo deporte por la noche, chavales bailando por la noche, chavales haciendo algo que no sea beber. ¿Educamos bien a los jóvenes con el alcohol o les estamos dando un mal ejemplo? Los jóvenes están a los pies de los caballos, porque los adultos no les hemos dado el ejemplo que se merecen. Los adultos les hemos dejado en una parte, en un apartado. Es decir, los jóvenes están en otro lugar, no están inmersos en el tejido social. Por lo tanto, el joven dice, así no se me quiere, pues yo me voy a un parque, me voy a un jardín con mis amiguetes y me pongo ciego de alcohol. Eso es lo que ha ocurrido, por lo menos en la Europa rica, digamos, en la Europa occidental. Muy bien. Pues hasta ahora hemos hablado de las consecuencias y del problema social de las drogas, pero un informe de este tipo estaría incompleto si olvidáramos lo que se está haciendo para evitar las adicciones. La prevención es el mejor arma contra cualquier tipo de droga. ¿Cómo han cambiado las campañas en los últimos años? Hemos pasado del puñetazo en el ojo a campañas que realmente saben plantear un debate social en la sociedad. Es que por fin hay profesionales que han estudiado el fenómeno y han puesto en la imagen, en la televisión, en la radio, en los periódicos, cómo llegar al alma sensible de cada padre y de cada madre. ¿Desde la administración se nota el efecto de esas campañas? Sí, y aunque mucha gente crea que es una tontería en los spots de televisión, etcétera, eso va calando, porque la gente ve la televisión, la gente lee los periódicos y al final va quedando una especie de pozo, y un día cuando tienes que dar una respuesta a tu hijo, tienes en el inconsciente lo que has visto en la televisión y tienes respuestas preparadas. Le repito, estamos terminando y le repito la pregunta que le hacía al principio. ¿Podremos ver usted y yo algún día una sociedad sin drogas? Yo soy más joven que tú, por lo tanto, quizá yo del todo no, pero es posible que tú sí lo puedas hacer. De todas formas, hay una cosa que hay que decirle a todo el mundo: la infancia es el patio donde jugamos toda nuestra vida. Si a la infancia la cuidamos y la informamos, esa misma infancia no comprará drogas al narcotraficante del futuro. Señor Cabrera, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Terminamos ya este tiempo de información que esperamos les haya servido para conocer mejor un fenómeno tan de nuestro tiempo como es el de las drogas. Les esperamos la próxima semana para hablar de uno de los personajes a los que hemos bautizado como héroes anónimos. Será aquí, dentro de 7 días.